Mucho gusto, mi nombre es Inés Ventura, soy médica, ginecóloga, mastóloga, especialista en diagnóstico e intervencionismo mamario. Por esto me convocaron a probar un sistema de software, el Koios Breast Decision Support. Es un programa de inteligencia artificial aplicado al ultrasonido. Trabajo en el Centro Médico Preventus, que es una institución especializada en el diagnóstico de enfermedades mamarias. Para probar el sistema, trabajé con 200 pacientes que biopsié en los últimos meses, de las cuales ya tenía su resultado anatomopatológico, es decir, hice un trabajo retrospectivo. Las pacientes habían sido evaluadas en nuestra institución o derivadas de sus médicos tratantes para realizar la biopsia diagnóstica. Para probar el sistema, entonces, cargué la lesión que biopsié en el programa inteligente, el cual me arrojaba los siguientes resultados. Benigno, lo equivalente a un BIRAT 2, probablemente benigno, lo equivalente a un BIRAT 3, sospechoso, un BIRAT 4A o 4B, y probablemente maligno, un BIRAT 4C o 5. Para poder explicarles un poquito mejor los resultados y cómo trabajé con el programa, me gustaría presentarle 6 casos. 6 casos ejemplificadores. Por ejemplo, caso 1, una mujer de 61 años con un nódulo palpable en el cuadrante superior externo de mama derecha. Al examen físico medía 3 centímetros por 1,5 y el diagnóstico ultrasónico por el operador era un BIRAT 4B. Al cargarlo en el sistema inteligente, me arrojaba un resultado probablemente benigno, un BIRAT 3. El resultado histológico fue un cuadro vinculable con un tumor filodes benigno. Entonces, una lesión de sospecha, BIRAT 4B, por el que se sugiere la biopsia, el Koios arrojó un resultado probablemente benigno, más coincidente con la histología verdaderamente. El caso 2 es una mujer de 51 años con un nódulo no palpable en hora 8 de mama derecha, cuyo diagnóstico ultrasónico era de BIRAT 5. El sistema arrojó un resultado 4B. La biopsia, glándula mamaria con papiloma intraquístico. Bueno, este tipo de lesión de máxima sospecha para el médico que realizaba la ecografía, el Koios arrojó un resultado un poco menor, un BIRAT 4B, más coincidente quizás con el cuadro histológico finalmente. Entonces, con este resultado de anatomía patológica, quizás si hubiésemos tenido, o cuando recibimos el resultado de anatomía patológica que coincide con el programa de inteligencia artificial, a lo mejor podríamos evitar de rebiopsiar a la paciente, porque sentimos que puede ser discordante la imagen con el resultado histológico, o podríamos evitar una revisión de la anatomía patológica. El caso 3 es una mujer de 46 años con un nódulo en hora 12 de mama derecha no palpable que el médico diagnosticaba como un BIRAT 4B. El sistema de inteligencia artificial, el Koios, nos proponía un BIRAT 3. La biopsia, un fibroadenoma intracanaliculaar. Este es otro caso similar al anterior. Por ejemplo, que hay una discordancia entre el operador, entre el médico y el Koios, pero que el resultado histológico es coincidente con el Koios. Entonces aquí también podríamos pensar en evitar la rebiopsia o evitar la solicitud de la revisión de la muestra. El caso 4 es una mujer de 46 años con un nódulo no palpable en hora 11 de mama derecha, que su diagnóstico ultrasónico era un BIRAT 5, al igual que el sistema de inteligencia artificial. El resultado es un fibroadenoma intracanalicular. Como aquí sí había una discordancia entre el médico, el sistema, con la histología, verdaderamente se pidió, nosotros pedimos una revisión de la muestra, que inclusive, bueno, el sistema artificial también, si hubiésemos tenido ese soporte técnico de decisión, también como había tanta discordancia, lo hubiésemos pedido. La revisión de la muestra fue benigna igualmente, se habló con el médico tratante, que inclusive decidió hacer una BRQ, pero bueno, tenemos pendiente ese resultado.
El caso 5 es una mujer de 47 años con un nódulo en hora 8 de mama derecha, palpable, que el médico imagenólogo colocó un BIRAT 5 de sospecha, el COIOS un BIRAT 4B, y el resultado fue un carcinoma invasor. En este caso podemos decir que si bien el COIOS subestimó a esta lesión con respecto al médico radiólogo, bueno, el resultado fue un carcinoma invasor, pero con un grado histológico GH2. Este último caso es para mostrar el diagnóstico que hace el COIOS, muy coincidente también en la mama masculina. Un hombre de 25 años con un nódulo palpable en hora 2 de mama izquierda, que el diagnóstico es un 4A por ultrasonido, al igual que este sistema de inteligencia artificial, cuyo resultado histológico es una ginecomastia. Bueno, para comentar, verdaderamente no he tenido mucha diferencia entre nuestro diagnóstico BI-RADS ultrasónico con el que propone el COIOS. Quizás sí había encontrado algunas discordancias de BI-RADS con respecto a aquellos pacientes que nos derivaban para la biopsia, evaluadas, diríamos, en otra institución. Entiendo a este sistema como una herramienta muy útil para la toma de decisiones, control, biopsia o inclusive revisión de la anatomía patológica. Sí, es para mí una herramienta valiosísima para los médicos en capacitación, en formación para el diagnóstico mamario. La verdad que encuentro que es una herramienta muy útil para los médicos en formación. Les agradezco mucho, la experiencia fue muy buena, muy enriquecedora, y la verdad que el sistema operativamente es facilísimo, es muy intuitivo y entretenido. Muchas gracias.